Bienvenidos a un nuevo capítulo de Legado de Familia. Bueno, hoy voy a tener el honor de recibir a la familia Pérez del Castillo, Matías Pérez del Castillo y a Gonzalo Trapp. Muchas gracias por acompañarnos hoy para compartir lo que es la historia del estudio Pérez del Castillo y Asociados. Así que, bueno, primero que nada, darles la bienvenida a ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Acá estamos con Gonzalo, primo. La verdad que cuando nos invitaron nos generó dudas sobre si aceptar o no venir porque... Lo charlamos eso, de si realmente era una empresa familiar, ¿no? Sí, nosotros actualmente no nos consideramos una empresa familiar. Ahí está. Sí que nacimos como tal. A ver, contame ahí, desde el arranque, perdón que te interrumpo, ¿cómo fue el arranque del estudio? El arranque del estudio se dio en el año 2012, principio del 2012, con Juan Diego Intamusu, un colega y amigo con el que yo había trabajado en otros estudios, y con Inés Labat, otra colega y amiga. Estábamos con la idea de armar algo propio, después de haber tenido experiencias profesionales en otras firmas y en empresas. Y bueno, estábamos emprendiendo, evaluamos en su momento la posibilidad de incorporarnos a alguna firma grande como en bloque. Y en ese trajín se contacta Santiago con nosotros que él quería armar algo y que le gustaría que nos sumemos. Santiago Pérez del Castillo, por las dudas, por... Santiago Pérez del Castillo, tío mío, tío de Gonzalo, con quien yo había trabajado en otro estudio hasta hace un tiempo. Y bueno, Santiago planteó que quería armar algo nuevo, manifestando su interés de que sea en conjunto. Y eso cambió, obviamente, digamos, el proyecto que teníamos en mente. Una cosa era emprender, ¿no?, entre personas de 30 y pocos años, y otra cosa era hacerlo con alguien como Santiago, que tenía una trayectoria, una reputación muy importante en el área legal, especialmente en el área laboral en Uruguay. Santiago es un abogado que tuvo una actividad académica muy importante en la Universidad de la República, en la Universidad de Montevideo. Publicó una cantidad de libros, muchos de ellos que son bestsellers, ¿no? Y también tuvo una actividad profesional intensa y a la vez había ocupado cargos de gobierno como ministro de Trabajo. Entonces es una persona muy conocida públicamente, muy querida. Obviamente también tenía su clientela. Nosotros teníamos nuestra clientelita, ¿no? Pero una cosa era armar algo para gestionar nuestra clientelita y otra cosa era hacerlo también con la que aportaba Santiago. Entonces eso hizo que la escala del estudio desde el día 1 sea... Ya tuvieron porte desde el inicio. Tuviera un porte. Además también se daba esto en un momento de una conflictividad sindical muy importante. Y bueno, ahí la reputación del laboralista de Santiago y algunos de los que estábamos con él también nos posicionó muy bien, ¿no? Sobre todo con algunas medidas judiciales un poco innovadoras que llevamos adelante, que fueron exitosas. Y bueno, así nos fuimos armando. En el 2012, el estudio se funda el 1 de julio del 2012. Se sumaron profesionales con los que también habíamos trabajado antes: Florencia Diseñi, Nancy Zancas, Diego Velasco Suárez, Catalina Tavares. Ya desde el inicio. Ya desde el inicio. Y no me quiero olvidar. Y se sumó también Miguel Casanova, con quien no habíamos trabajado, pero que tiene una marcada especialización en corporativo. Ha hecho un doctorado en España. Entonces el estudio, a pesar de esta reputación como laboralistas, ya nació con un triple scope, digamos, enfoque. Por un lado laboral, sí. Por otro lado juicios contenciosos, ahí con Diego Velasco Suárez y Juan Diego Intamusu especialmente. Y por otro lado, en la parte más corporativa y M&A, con Miguel y conmigo, que yo hasta ese momento me dedicaba mayoritariamente a temas corporativos. Había terminado un posgrado en la Universidad de la República. Entonces el estudio nació así, como con esa mezcla de la audacia, ¿no?, ingenuidad y el arrojo de un grupo de jóvenes y el aplomo y la trayectoria de Santiago. ¿Y qué estaba pasando en tu vida, en su vida, con Juan Diego, que era
tu socio inicial, para decidir lanzarte a abrir un estudio propio? Bueno, veníamos de trabajar en otra firma, además de compartir en la Universidad de la República, teníamos mucha confianza y veíamos que nos gustaba la idea de armar algo que no veíamos que existía en Plaza, sobre todo en lo que tiene que ver con la gestión de una firma de profesionales. Y era fundamentalmente eso. De hecho, con Santiago, uno de los desafíos más grandes cuando comenzamos es que nosotros teníamos diferencias con Santiago sobre la forma de gestionar una firma. Él tenía una visión mucho más tradicional de estudio jurídico, ¿no? Nosotros teníamos una visión más moderna o atrevida de estudio jurídico tiene que ser una empresa de servicios profesionales, ¿no? Y donde pensamos que tenía que dársele un espacio mucho más importante a la gestión, a los temas comerciales, financieros, de imagen, y muy especialmente a temas de tecnología, procesos y gestión humana, los profesionales. Y la verdad que ahí Santiago fue muy generoso porque nos dio vía libre, o sea, confió totalmente en nosotros, no se involucró mayormente en la gestión. De hecho, Santiago en aquel momento era rector de la Universidad de Montevideo, o sea que no tenía ni siquiera tanta disponibilidad. Y bueno, era muy lindo y tranquilizador contar con el aval Ese de respaldo, Santiago, ¿no? claro. Santiago decía que estaba bien, estábamos bien. Cuando decía que estaba complicado, ahí, bueno. Y, espera, y contame, ¿eso ustedes lo mamaron de otra experiencia, de cosas que vieron en el ámbito privado, de otro tipo de empresas? ¿Por qué estaba esa voluntad bueno, necesitamos armar un estudio profesional, con gestión, con procesos? ¿De dónde fue esa idea? Nosotros veíamos que en nuestra profesión los abogados no son como granja de familia, o sea, pasaban demasiado tiempo en las firmas. Estaba eso de sol a sol, que para hacer carrera era una actividad insalubre, la verdad. Y también veíamos que, a pesar de eso, muchas veces en los estudios grandes o medianos, algunos de ellos, obviamente no todos, el servicio podía mejorarse muchísimo. Y nos inspiraba esto de armar algo que estuviera más centrado en quienes integran la empresa, el estudio, buscando sobre todo armonizar lo que es la parte profesional con la parte familiar. Y ahí creo que fuimos bastante pioneros o innovadores, o tuvimos mucha suerte de que ya desde el 2012 implementamos en el estudio acuerdos de teletrabajo con horarios flexibles, con cartera de clientes limitada por profesionales, por equipo de profesionales y con incentivos económicos por la atención en base a ciertos estándares de esos clientes. Y eso generó un círculo virtuoso espectacular porque al profesional le iba a la vida el servicio que le daba el cliente, ¿no? Porque le repercutía hasta económicamente. Y el cliente estaba muy contento del servicio que recibía. Y bueno, eso se acompañó también como decía antes, de un foco bastante importante en la gestión y a partir de esto como un propósito vital que teníamos, como un ikigai, digamos, que era brindar servicios para empresas de modo de promover el desarrollo social y económico e incidir en el bien común. Nosotros teníamos como esa idea de sentir, bueno, si nosotros acá trabajamos de una manera especial y nos involucramos con los clientes, vamos a favorecer el bien común. ¿No? Es un poco más como de soñador esto, pero esto estaba previsto en el estatuto del 2012. Y eso mismo te iba a terminar la idea, pero eso ahora después te profundizo ahí. Y entonces el tipo de estudio que nosotros queríamos formar o con el que soñábamos formar era uno donde era un ambiente de trabajo especial, donde sea un placer ir a trabajar, tiene mucho que ver con lo cultural, donde no existieran reglas tan rígidas en lo que tiene que ver con la presencia,
sino sí con el servicio, donde se promoviera la cercanía en el contacto con el cliente. Y bueno, esto obviamente también tiene que ver con que no trabajamos con cualquier cliente. Hay una cantidad de clientes a los que les agradecemos el interés, pero con los que no aceptamos trabajar porque somos selectivos, porque tienen que ser clientes que generen impacto, o con los que nosotros nos sintamos muy cómodos trabajando, porque tenemos una forma de trabajar que es bastante cercana. Y bueno, esto era un poco en contraposición con lo que veíamos, capaz de las películas, capaz que de algunas firmas, donde, como dije hace un instante, para hacer carrera había que picar demasiada piedra, y donde a veces el estándar del servicio no era el mejor. Claro. Y hablaste recién, dejaste sobre la mesa el hecho de que tenía que ser un placer ir a trabajar. ¿Eso lo sentaron en las bases desde el comienzo? Y por lo que charlábamos el otro día, conversando un poco sobre esta entrevista, está incluso hasta dentro del estatuto. ¿Qué otras cosas plantearon dentro del estatuto que, digamos, este va a ser el camino por el que queremos que transite este estudio, y que era novedoso incluso para la época, ¿no? Dijiste lo del teletrabajo también, ¿eso ya estaba desde ese instante? Y estaba por un lado ese propósito vital, estaba este objetivo de que sea un placer ir a trabajar, porque al final estamos mucho tiempo en el lugar de trabajo. Estaba eso de que se pueda armonizar la profesión con la vida familiar y la personal. Y luego había cuestiones vinculadas al estándar de servicio. Tenemos algunas pautas o lineamientos internos que no me gustaría dispensar. Está bien, está bien. Pero luego lo que tiene que ver con la interna, sí había reglas muy claras en lo relacionado con la toma de decisiones entre los socios, con la transición generacional, sobre todo por Santiago, y con lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a la gestión. Eso era algo que estaba bastante pautado, y definitivamente fue algo que nos ayudó mucho, porque nos permitió encauzar la dedicación, generar tiempo para la gestión, porque había un montón de temas que ya estaban pautados. Entonces siempre está eso de que siempre hay tiempo para flexibilizar, ¿ah? Pero partiendo de algo. Cuando no hay nada acordado, ya ahí a veces es más difícil, y esto es una recomendación que damos para cualquier empresa familiar, ¿no? Que vemos que hay una tendencia a la informalidad, a la confianza. A mí no me va a pasar porque nosotros con nuestros valores somos especiales, le vamos a encontrar la vuelta, después vemos. Y bueno, la realidad es que los problemas que hay en las empresas familiares no son por falta de afecto, no son por falta de valores. En general es por falta de información o de conocimiento, de capacidad o de formación, o por malos entendidos, o falta de tiempo, o necesidad. Entonces, si las cosas están ya pautadas y encauzadas, eso es mucho más fácil. Eso a nosotros nos sirvió muchísimo, porque nos permitía focalizarnos en lo importante. Qué bueno eso, qué bueno, y en realidad es para que tomen notas muchas de las empresas familiares que nos ven, que son la gran mayoría. Así que eso lo voy a dejar acá anotado. Gonza, contame un poco cómo se da qué estás haciendo hoy dentro del estudio, cómo se dan tus primeros pasos, qué recordás previo a haberte sumado. Buenas. Sí, a ver, yo me dedico dentro del estudio al área Corporate M&A. Ingresé hace ya casi 2 años con el objetivo un poco de colaborar y ponerle un poco más de músculo a esa área, que también yo traía una experiencia en otros estudios de plaza y bueno, en empresas también del rubro. Y bueno, justo haciendo con Matías un poco de raconto de mi historia en particular. Ajá. Respecto al estudio, es curioso porque, bueno, siendo nosotros primos, y aunque parezca que somos de la misma edad, nada, no tenemos un vínculo de primos de toda la vida, porque además somos muchos primos. Pero bueno, sí que tenemos un vínculo y un conocimiento y cierta cercanía.
Yo sí tenía con Santiago mucha cercanía y bueno, siempre estuvo dentro de mi mapa de carrera, si se quiere, poder un día colaborar en el estudio. Entonces, creo que cuando estaban empezando o a los pocos años de empezar, yo era todavía estudiante de la carrera. Bueno, Matías me contacta y bueno, ahí no logramos coincidir. Después yo lo contacto a él y ahí tampoco coincidimos. Se iba de vacaciones y no. Estaba de vacaciones y no podía distraerme, digamos, con ofertas laborales. Bien. Pero bueno, hace 2 años y por ahí sí ya en una etapa más de toma de decisiones a largo plazo. Y bueno, ya habiendo visto también que el estudio estaba encaminado hacia algo que yo veía en lo cual podía colaborar. O sea, posiblemente me hubiese pasado al principio que lo veía como algo no tanto volcado a lo que yo quería para mi carrera, por ese prejuicio de que se atendía mucho a lo laboral. Pero bueno, sí que ahora vi, bueno, ok, puedo aportar. Y bueno, en ese contexto, y obviamente sopesando también el vínculo familiar, tomé la decisión de pasar por un proceso que no por ser familiar dejó de ser rígido. Ahí va, contanos cómo es un proceso para ingresar a trabajar en el estudio. Digo, incluso siendo familiar, ¿cómo fue tu proceso, tal vez? Totalmente objetivo, digamos. Por supuesto que en la primera conversación con Matías lo que puede pasar es que obviamente es alguien conocido, cercano, pero a partir de ahí, de esa conversación, se dieron entrevistas normales, incluso con otros miembros del estudio para ver bueno, si había compatibilidad en cuanto a desde el salario hasta los intereses profesionales, objetivos, ver qué se podía aportar también desde mi lado. Y bueno, y después sí, del momento de la toma de la decisión y la negociación, te diría que incluso hasta Matías se sale de esa parte y se habla con la gente de administración del estudio. Claro. Entonces, fue bastante objetivo, o yo diría 100% objetivo. Obviamente, los intereses, por lo menos de mi lado, hacia el estudio eran claros, porque en definitiva es un estudio donde yo me visualizaba por mi vínculo obviamente familiar. Y bueno, ahí Matías te dirá si por el hecho de yo haber sido familiar o no, también había un interés o si solo era un tema de carácter profesional. Pero bueno, sí que hubo obviamente una cercanía inicial, pero después en el proceso fue súper objetivo y claro, digamos. Creo que ahí te pasó la bola, Me Matías. pasó la bola. ¿Cómo fue ese? ¿Te recordás ese momento? Sí, recuerdo. Bueno, volviendo a lo que me preguntabas antes, en el Estatuto del 2012 ya estaba también pautado cómo podría llegar a ser el trabajo de familiares en la firma, en aquel momento de Santiago, de Juan Diego o míos. Y de hecho trabajó una hermana mía, fue CFO en el estudio durante muchísimos años. Un primo mío, Federico, hermano de Gonzalo, que además con quien yo tengo una relación muy especial, muy cercana, también trabajó durante muchos años. Tanto esos vínculos como el de Gonzalo se enmarcan en algunas previsiones estatutarias del 2012. Ahí de vuelta, tomando en cuenta a quién va dirigido este programa, nuestra recomendación, digo, por nuestra experiencia práctica, pero además como abogados, es de acordar estos temas en particulares, ¿no? sobre el eventual ingreso de familiares en la empresa familiar, acordar entre los socios cómo se haría, bajo qué condiciones, porque es algo que naturalmente se termina dando. Bueno, encuadran la cancha, ¿no? Y eso nos sirvió con Gonzalo. Y es como un doble desafío, porque por un lado está el tema familiar, que para un montón de cosas puede hacer más compleja la cosa, pero de otro punto de vista te asegura... Sí, baja ciertas barreras que capaz que no tenés que... Baja ciertas barreras, está muy bien descrito, y ya validás valores, modo de ser, familia, costumbres y demás. Y después, por otro lado, está la aptitud de Gonzalo. O sea, Gonzalo no hubiera trabajado en el estudio si no fuera porque ya era un abogado muy destacado en M&A y en corporativo en Uruguay, y porque nosotros estábamos necesitando esa posición. Claro. O sea, no fue que
Gonzalo estaba necesitando trabajar y bueno, vení, te Y que se acomodás. creó el puesto específicamente que calzara justo a lo que necesitaba Gonzalo. Exacto, o sea, Gonzalo entró al estudio por aptitud, obviamente, y porque justo estábamos buscando un director del departamento corporativo de M&A, y porque obviamente, además de esa aptitud, toda la parte familiar sumaba, pero Claro. no dejaba de ser un desafío que se sorteó de manera mucho más sencilla por haber tenido las cosas acordadas. Y una consulta, para entender un poco más cómo funciona el estudio. Hoy, ¿cuánta gente trabaja y en qué formato? Hoy, o partiendo de arriba, ¿cuántos socios soy hoy en día? Hoy somos 5 socios, más o menos 28 profesionales y quizás 10 empleados entre administrativos y procuradores. Y entre todos ellos está la parte legal, que ahí está el área de laboral, el área corporativa de M&A, el área juicios y el área de real estate, que va de la mano de la pata notarial. Ahí Y luego está. está la parte contable. Bien. Ah, bien. Entonces también tienen parte contable. O sea, ya es un estudio más integral. En realidad, hoy en día ya no quedaron solo en la parte legal, sino que han... Sí, ese es uno de los objetivos, o sea, generar una firma, si quiere, boutique especializada. Nunca quisimos ser una media estructura, pero sí una firma especializada en las materias legales con las que comenzamos a trabajar al principio, pero que se nos consideraba como referentes en esas materias, y siempre sí con la idea de crecer en el área notarial, real estate y contable. El área notarial se amplió en el 2019 con los escribanos Gustavo Ingenio y Soledad Echeverría. Hoy ya son 7 escribanos. Era contable hace 3 años con el contador Alagia y la contadora Beltrán, donde también está la contadora Tavares y Ferrería. Así que sí, hoy somos como una firma de tamaño mediano en Uruguay, boutique especializada en esas áreas. Están ubicados en Carrasco, ¿no? Tenemos las oficinas centrales en Carrasco y unas oficinas secundarias en Ciudad Vieja. Ahí está. ¿Y qué cosas hacen para mantener esa cultura de que siga siendo un placer para trabajar, pero también cuidar los estándares del buen servicio que le tienen que dar al cliente? Está buena la pregunta. Hacemos un montón de cosas, sobre las que ahora puedo comentar, pero que en realidad no son tan necesarias, porque la cultura del estudio tiene mucho que ver con Santiago. Contame de Santiago, si querés. Santiago. ¿Cómo es él? ¿Cómo es su forma de ser? Algo me han adelantado que tiene una facilidad como para descomprimir momentos tensos. Sí, Santiago es un hombre bueno en todo el sentido de la palabra. Es una persona muy, muy querible, muy querida. O sea, alguien que tiene un modo de ser, muy especial, muy armonioso, apacible, pero a la vez es muy divertido, muy inteligente, muy exigente. Y es un gran compañero. Y ese modo de ser de Santiago derramó en la cultura del estudio. O sea, que el referente de la organización del 2012 sea alguien como Santiago, siempre tan disponible y muy honesto, además muy espiritual, ¿no? Eso de algún modo condicionó a todos los que trabajábamos con él y nos contagió. Entonces en el estudio se respira mucho ese modo de ser de Santiago. Y a partir de ahí se da como una selección natural. Si se incorpora en el estudio que no encaja, no porque seamos mejores, sino porque somos diferentes, se termina yendo solo. Es decir, hay como un ADN de quienes integran el estudio que hace que lo cultural se viva muy bien. ¿Cómo buscamos protegerlo? Bueno, con acuerdos que promueven como una horizontalidad muy grande del estudio y un sentido de pertenencia que tienen sobre todo los profesionales,
que se cumplen a rajatabla. En el estudio no hay ningún control horario, pero sí de desempeño y sí hay un seguimiento constante sobre los asuntos en trámite. Y bueno, hay equipos por cliente, obviamente por departamento. Esas reuniones periódicas que se dan generan cercanía. Y bueno, eso es como el punto de partida. Después tenemos reuniones de equipo que buscamos hacer como algunos meses, juntarnos para comentar sobre el estudio, para proponer mejoras, para plantear correcciones. Y bueno, en ámbitos que a veces reservamos una mañana, hacemos esos micro retiros que bueno, a veces ayudan a recordar cuál es el propósito. El propósito, fundamental. Y hablabas, bueno, de lo que les comentaba de Santiago y bueno, seguro deben tener 1.000.000 de anécdotas. ¿Se animan a contar alguna de que les haya salvado la petilla, como se dice, en algún momento que era complicado y él con una palabra descomprimió? Las anécdotas con Santiago son infinitas y son muy rigosas. Porque Santiago tiene eso de que siempre cae parado bien, en el buen sentido. Yo me acuerdo de Jorge Valle me dijo que Santiago era el Mujica de la oposición. Y tiene algo de eso. Nosotros le decimos que tiene la estrellita de Mario Bros. Pero sí, tiene un modo de ser Santiago que te descomprime el conflicto más grande, con una mirada o con un chiste. Los anécdotas son muchísimos, pero ese buen humor de Santiago y eso que él sea tan querido y respetado por todos, eso también es algo que aprendimos de él. El Santiago siempre decía un colega, un amigo, una contraparte, un amigo. Y con la contraparte tenés que ir a los bifes, ¿no? Era como esa idea que teníamos capaz de jóvenes. Y eso que tenía Santiago de ser amigo de los colegas, las contrapartes, de los dirigentes sindicales, de los dirigentes gremiales, de los políticos, de todas las tiendas, de quienes lo criticaban académicamente por su punto de vista, etcétera, etcétera. Eso también derramó en el estudio y la verdad que tenemos una forma de trabajar que es bastante colaborativa, cooperativa con los colegas y tenemos una excelente relación con todos los actores, digamos, del mundo legal, notarial y contable, y eso es eso que Santiago contagió, ¿no? Y que también tiene que ver con la cultura del estudio. Y me armó para todas las personas que trabajan en la organización. Tienen un vínculo muy cercano y es como, entiendo, como un requisito el tema de poder formar parte de la academia. Bueno, no sé si es un requisito, tal vez no, pero se da que muchas de las personas que trabajan en el estudio dan clases. Y en realidad nosotros veíamos como a la academia, también por Santiago, va a quedar encantado Santiago después que vea este programa, como un ámbito que te legitimaba profesionalmente, ¿no? Yo lo veía así en el 2012, viendo cómo eso le había pasado a Santiago. Santiago era una eminencia, en parte por la actividad académica y por haber publicado una serie de libros muy exitosos. Y eso le da una legitimación, una autoridad importante. Y yo como sobrino de Santiago, que además me estaba metiendo en temas laborales, era una gran presión, ¿no? Ese es un tema también que tienen que abordar acá, cómo a veces la mochila de las segundas generaciones respecto del de arriba a veces son difíciles de gestionar. Y era una gran presión. Y a mí me pasa que yo decía, ¿qué voy a decir? Tengo que generarme un nombre. Y bueno, no sé si fue eso lo que inconscientemente me impulsó a escribir tantos libros y tener tanta actividad académica y terminar involucrándome en la Universidad de Montevideo. Pero definitivamente tiene que haber incidido, así como también definitivamente incidió en cómo nosotros promovemos dentro del estudio la actividad académica. Cursos de posgrado, artículos académicos, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, se ha traducido. Hoy los integrantes del estudio publicaron más de 20 libros, capaz que hay más de 100 artículos académicos publicados de temas de mucha
o sea, de trabajos que son muy bien recibidos por la doctrina, y muchos de nosotros somos directores de posgrados, derecho laboral, derecho corporativo, también en temas notariales y real estate. Y definitivamente la actividad académica es una que promovemos porque mamamos desde el inicio, incluso desde antes, que tenía un retorno muy importante. Y además, y esto de la mano de que cuando uno enseña, aprende, ¿no? Eso, fundamentalmente eso, o sea, cuando uno enseña, aprende, intercambia con gente que piensa distinto. De hecho, está comprobado que es de la forma que uno mejor aprende. Exactamente, es así. Y bueno, eso también se tradujo en algo que nosotros implementamos del 2012, que son las novedades en la página web, que era algo medio raro en aquel momento, y las newsletters a los clientes. En definitiva es agarrar tiempo que no es facturable, o sea, que puede no ser, no va a generar una rentabilidad inmediata, para estudiar, para bajar a la tierra un tema y gestionar la comunicación de ese tema en el sitio web o a través de newsletters a clientes. O sea, nosotros enviamos newsletters a clientes que no se publican en el sitio web y después en el sitio web se publican novedades más generales. Y eso tiene que ver con esta forma de ver la profesión vinculada a la academia y eso de ver de enseñar o compartir lo que uno sabe de una manera más llana. De modo que definitivamente también incidió todo lo que es la academia en la parte más comercial del estudio. Y claro, te muestra como un referente en la materia y digo, bueno, seguro que muchos de los alumnos también tienen empresas. Es así, sí. Entonces... Sí, y hay un tema que comentábamos para los que, como yo, no somos académicos, sino que nos hemos enfocado más en la práctica profesional, digamos. El respaldo, ¿tá?, de tener un equipo súper reconocido a nivel académico, en el ámbito universitario y demás, la verdad que es una tranquilidad. Es decir, la mayoría de las cosas las podemos resolver con nuestro criterio, pero tener además el respaldo académico suma y mucho, y creo que le da al estudio también una chapa distinta. Y el hecho de mantenerse continuamente formado, también entiendo que debe ser algo fundamental. Digo, yo considero que debemos ser eternos aprendices, Sí. porque el mundo es muy cambiante. Total. Hoy en día. Total. Bueno, tengo acá una pregunta que nos comparten los amigos de Avícolas del Oeste, que dice, ¿cómo se manejan los desacuerdos dentro de la empresa? Me imagino que como en toda empresa suceden los desacuerdos. Yo si querés todo la aposta y Matías remata, pero en mi experiencia de estudio, que bueno, respecto a la Matías es más corta, y un poco en línea con lo que decía de bueno, lo que ha derramado la manera de ser de Santiago, habiendo desacuerdos, pues los hay, y no diría que a diario, pero bueno, sí periódicamente, se intenta, ¿tá?, y realmente es, diría yo, una manera de ser del estudio y de la gente que forma parte del estudio, que las cuestiones se arreglen en principio puertas adentro y de forma cordial, ¿tá? Y sin entrar en cuestiones a veces personales, sino que bueno, decir, mira, tuvimos esta diferencia, esta cuestión, esta diferencia de criterio, ¿tá?, que pasa todos los días. Pueden haber errores, pueden haber percepciones distintas, pueden haber cosas para mejorar, pero bueno, sí que es, bueno, puerta cerrada, lo manejamos internamente y bueno, y de buena manera, y que eso después no afecte eso que, bueno, que también hablamos contigo, Fede, digamos, lo que se respira en el estudio todos los días cuando uno llega un lunes de mañana, que es esa armonía, ese tono de voz, que si bien el mío por ahí rompe un poco la estructura, pero un tono de voz bajo, ameno, cordial, desde decir buenos días y demás. Entonces, habiendo diferencias, se solucionan así, o se intentan solucionar así. Bien. Y en la parte más entre los socios se da, digamos, por mayorías, un poco como estaba previsto en el estatuto, pero la verdad que nunca ha sido necesario tener que imponer el estatuto y tener que formalizar una mayoría.
En la práctica, como consecuencia de esta forma de trabajar que tenemos bastante cercana y comunicación bastante abierta, las diferencias se autocomponen, digamos, de buena manera. Y después con los profesionales, vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Las reglas claras. En general las diferencias ya están, la forma de abordar ciertas diferencias ya están tarifadas, ¿no? Entonces, el espacio para tener que discutir la lógica, ¿no? De cómo deberías... Ahí mi padre siempre tiene una frase que es: lo pactado es sagrado, ante lo no pactado la lógica, ¿no? Entonces nosotros tenemos un montón de cosas pactadas, que son sagradas, que no se discuten. Y bueno, cuando no está pactado algo, se va a la lógica, y ahí es donde entra la cultura y nuestro modo de relacionarnos. Obviamente que no pactamos todo, no somos Es que es imposible no somos pactar reglamentaristas, no somos reglamentaristas, no va por ahí, pero sí las cosas más elementales que siempre después, como decíamos al principio, hay tiempo para flexibilizar eso pactado. Pero si no lo tenés pactado, ya empezás de atrás, ¿no? Claro, lo bueno que tiene eso de pactar las cosas de antemano es que no tienen nombre ni apellido, ¿no? Bueno, para determinada situación, y bueno, después cuando... Esta solución. Sí, está esta solución. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el estatuto estaba previsto que el ingreso de profesionales familiares se iba a dar en base a ciertos estándares, pero con el mismo régimen que tienen las personas que están en la misma situación. Entonces, cuando Gonzalo se incorporó como director, a él se rigió por las mismas condiciones que otro director de departamento. Cuando mi hermana pasó a ser la CFO, tuvo un contrato de trabajo como la CFO anterior, o cuando Federico trabajó, tuvo un contrato de prestación de servicio como cualquier otro abogado, ¿no? Que podía haberse pactado algo distinto, podía haberse previsto, no pará. Acá lo que buscamos es que esta empresa familiar sea perpetua y dar franquicias o facilidades o más beneficios a los familiares. No se fue por ahí. Y lo otro que también suele pasar, o un tema a atender en empresas familiares, es la remuneración a los familiares. Eso, ¿cómo lo manejan o lo estipulan ustedes? De esa manera, no hay diferencias. No es que por ser familiar se va a ganar más que un no familiar. No, esto tiene que ver con que desde el origen, si bien sabíamos que éramos una empresa familiar y nos parece que ser una empresa familiar es un plus en relación a la competencia, ¿no? por lo que tiene que ver con los valores, por el conocimiento y un montón de cuestiones, sí, no necesariamente tiene que ser algo que debe buscarse que se perpetúe. Puede buscarse que se perpetúe. Pero nosotros en aquel momento, yo no tenía hijos, Santiago no tiene hijos, Juan Diego tampoco tiene hijos. No estábamos pensando en que esto vaya a pasar a futuras generaciones. Entonces, pero de la mano de esto estaba la importancia que nosotros le queríamos dar al estudio como una empresa profesional y el objetivo de profesionalizarla. Y eso a veces no es que es contrario a lo que se hace en las empresas familiares, pero sí homogeneiza mucho los criterios y estandariza mucho, ¿no? Claro. Está bueno, está bueno. Bueno, ahora me gustaría meterme un poco en el capítulo de los tipos de clientes que ustedes atienden. Bueno, tienen varias unidades o varias áreas dentro de la empresa, pero ¿cómo caracterizarían a sus clientes? Hoy también mencionabas que no es todos los clientes que llegan, todos los reciben. Tienen que tener ciertos puntos en común con lo que es la firma. Si querés, puedes contarme un poquito o contarnos a todos un poco cómo es ese proceso. Bueno, trabajamos fundamentalmente para empresas. La cartera se divide entre nacionales y multinacionales. La enorme mayoría de las nacionales son empresas familiares. Y ahí los servicios que le brindamos, además de los que estuvimos comentando al principio, están los enfocados específicamente en la gestión de lo que es una empresa familiar. O sea, tema laboral, más comercial y de familia, por decirlo, ¿no? Y trabajamos en todas las actividades, casi que de manera proporcional. No es que tengamos más actividad
en un área, en un sector que en otro. No, eso. No, y después un tema también que comentábamos, o sea, sí, es súper transversal en cuanto a sectores, súper transversal en cuanto a los servicios que nosotros les prestamos. También siendo, como decías, una firma integral nos permite cubrir dentro de una misma empresa varios frentes. Y después, bueno, algunos de nosotros también participamos activamente en directorios o asesorando legalmente a directorios, justamente por una manera de practicar la profesión que por lo menos se intenta promover, que es esa cercanía con el cliente, o sea, esa cercanía real, es decir, bueno, te visito, me siento en la reunión con la gerencia y vemos este problema, es decir, esa cercanía real y no ser el abogado que a veces desde su escritorio espera, bueno, a ver qué aparece, responde el mail, se lava las manos en el buen sentido y bueno, y deja la pelota rodar. Dirías que esa es la clave como para construir confianza con el cliente. Sí. O sea, yo diría, por lo menos, es un sello bastante particular que tenemos que, bueno, estar realmente de la mano del cliente, prácticamente como si fuéramos internos en los problemas, en las soluciones y en los festejos y en las cuestiones más complicadas. ¿Cuánto implica esto entender del negocio del cliente? 100%. Esto por lo que decía Gonzalo, nosotros tenemos una preferencia por los clientes nacionales, porque nos permite ese trabajo mucho más preventivo y de colaboración y co-creación conjunta, y que a veces con las multinacionales es más difícil que se dé, sobre todo cuando no tienen oficinas en nuestro país. Pero sí, el trabajo preventivo es todo, y para poder trabajar preventivamente hay que conocer el rubro, hay que conocer la empresa, hay que tener un vínculo cercano con los interlocutores del cliente, que eso no se compra, eso se genera. Entonces ahí el mérito de quienes integran el estudio, que la verdad que generan un vínculo muy singular y cercano con los representantes, especialmente los clientes nacionales, pero de todos, que es lo que permite lo que decía Gonzalo, que es que somos asesores externos, pero que estamos muy en la interna de la empresa, ¿no? Claro, bien. ¿Y qué particularidades se encuentran en las empresas familiares respecto a las multinacionales? Muchas. Sabemos que sí porque bueno, junto a Carlos Fole trabajamos en eso, pero... Bueno, yo acá hablo como integrante de una empresa familiar que es propiedad de mi padre y donde convivo con 7 hermanos. Hablo como director de un estudio que fue empresa familiar y como asesor, digamos, de empresas familiares. Y los desafíos son muchísimos, muchos de los cuales los aprendí con Carlos, que hice enfocado en el IEM, son empresas familiares. Lo que vemos es que hay una tendencia a la informalidad y a lo que decíamos al principio, sí. de que no diría que es una soberbia, hay como una sentido noción, de inmunidad. Una noción, a mí no me va a pasar. Hay una noción sobre todo de los patriarcas, por decirlo, Ajá. y esto no lo digo por mi padre, de que nosotros somos diferentes, de que a nosotros nos va a pasar. Y bueno, nosotros vemos en el estudio que las empresas familiares que no ordenaban los papeles cuando convenía y cuando podían son los que en general terminan teniendo problemas. No las empresas familiares que ordenaron los papeles. Y poner los papeles no me refiero necesariamente a tener un protocolo familiar, ¿no? Porque parece que si es una empresa familiar hay solo 2 caminos, protocolo familiar o no protocolo familiar. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer. O sea, se puede pautar desde la dirección los beneficios laborales de los familiares, se puede pautar la dirección si van a poder trabajar o no familiares, un poco lo que llamamos el estudio, ¿no? Luego el tema digamos, de la propiedad, bueno, se van a poder transferir las acciones a terceros, eso se puede pautar fácilmente en un convenio de accionistas, los directores van a ser remunerados o no, quiénes van a salir de garantía ante los bancos,
los temas vamos a- laborales. Si vas a tener un director externo, por ejemplo, para Claro. ser el fiel de la balanza, son muchas. Así como los temas corporativos se pueden acordar fácilmente con menos accionistas, temas comerciales, más societarios, digo, los laborales se pueden convenir fácilmente en contratos de trabajo. Y después las cuestiones más vinculadas a familia, o sea, desde las capitulaciones o separación de bienes para los hijos o hasta pensar en testamentos, en fin. Hay un montón de cosas que se pueden hacer antes de tener que abordar el protocolo. A veces ir a abordar el protocolo como primera solución es contraproducente porque abarca tantas cosas, ¿no? Que no te permite avanzar por temas, ¿no? O de a poco. Y eso termina siendo muy frustrante, sobre todo en empresas familiares donde hay integrantes que se dedican a otra cosa, que no conocen el negocio. Claro. Vienen de afuera, pero ¿cómo es esto? Genera inseguridad y tal. Entonces ahí de la mano de estas cuestiones más jurídicas vemos clave la importancia de tener obviamente la documentación al día, pero las cosas ordenadas y claras, ¿no? A veces en las empresas familiares, por esta informalidad, hay una tendencia a generar eficiencias fiscales y eficiencias de diferente tipo, alterando cuestiones formales, que no implica evadir, ¿no? Sí. Pero, o sea, implica que ciertas cosas se encaren desde el punto de vista legal como una solución jurídica posible, pero que no refleja la realidad de las cosas. Y ahí es cuando viene la siguiente generación y ve eso, no es claro, y si sucede algo que hace que el que estaba en ese tema no puede explicarlo, ahí la siguiente generación tiene que empezar a desenredar esa maraña. Y ahí es otro desafío. Entonces, en los casos en los que se van a buscar eficiencias fiscales o las que fueran, de modo como el que describía, es conveniente, por ejemplo, que exista eso, una descripción de la situación en un documento, en un acuerdo, puede ser un protocolo específico para eso, ¿no? Pero eso vemos que es uno de los desafíos más grandes que se generan con las siguientes generaciones. Sí, y ahí un poco complementando, tú preguntabas, Fe, por el problema o los problemas que visualizamos. Ahora, mientras escuchaba a Matías, pensaba que en realidad las empresas familiares tienen también muchísimas cosas muy buenas, que en comparación a veces con la que no lo son, tienen una ventaja competitiva. Entonces, todo esto que Matías decía ayuda justamente a canalizar y a potenciar, y esto lo hemos visto en casos de éxito, todo lo bueno que las empresas familiares tienen para aportar. Tener gente súper comprometida, que realmente se le va la vida en la empresa y bueno, es el que abre y cierra, el que también tiene los sueños más grandes respecto a cómo esto puede avanzar, el que sueña en dejar la empresa en un lugar determinado o para sus hijos o para una venta. Entonces, toda esa, digamos, esa atención a estos detalles que no son detalles, sino que son la vida, hacen que justamente esa parte buena de las empresas familiares se termine potenciando. Tal cual. ¿Ah? Mati, ¿querías agregar algo? Sí, a ver, nosotros no es que desaconsejamos que una empresa siga siendo familiar. Lo que desaconsejamos es que una empresa que quiera ser familiar no se ordene, no busque profesionalizarse. Así como una empresa que no es familiar, aconsejamos que se profesionalice, una empresa que es familiar tiene que profesionalizarse por el doble de las razones. ¿Ah? Entonces, no es que nosotros somos unos admiradores de las empresas familiares y si hoy no lo somos, no es porque lo hubiéramos decidido, es porque se terminó dando así. Pero nuestra recomendación a todas las empresas familiares, a quienes las lideran, es que busquen ordenar las cosas, arreglarlas y bueno, eso es lo que los va a llevar a dar el salto. Muy buen consejo ese, total, es así. Porque se juega mucho más que solo la empresa. Bueno, bien, tengo alguna más mirando ya hacia adelante. ¿Dónde imaginan el estudio en los próximos 5 a 10 años? En plan delegado, lo estás preguntando. En plan delegado. Y la verdad que es muy difícil porque están habiendo tantos cambios
con la inteligencia artificial especialmente, que cambió totalmente nuestra forma de trabajar. Nosotros somos hoy como copilotos, no por copilot, pero del año pasado esta parte de nuestra forma de trabajar cambió totalmente con la inteligencia artificial que aplicamos en el estudio, también con herramientas propias y bueno, un montón de programas a medida. Y traigo la inteligencia artificial porque lo que ha pasado en estos últimos meses muestra que es muy difícil pensar tan a futuro. Yo preveo que cuando la inteligencia artificial enlace con la robótica va a haber una revolución sin precedentes a nivel industrial, pero también que de acá a menos tiempo va a afectar también muchísimo los servicios, ¿no? Y ahí es donde tenemos un desafío muy grande porque de algún modo Internet había democratizado la información, la IA democratiza el conocimiento. Y nosotros, ¿qué brindamos? ¿Conocimiento? No brindamos juicio, brindamos negociación, brindamos confianza. Entonces ahí es donde tenemos que pararnos, ahí es donde creemos que la IA nos va a catapultar más, como nos está catapultando, porque nos hace entregar servicios de mejor calidad, de manera más eficiente y de manera más rápida, ¿no? En definitiva mejorando nuestro servicio, pero es difícil pensar cómo va a ser el mundo, el Uruguay, o sea, el estudio de acá a 5 años. Sí nos gustaría que en el camino podamos seguir viviendo la forma como vemos el estudio, con eso que bajó de Santiago y que tiene que ver un poco con el nombre, con el apellido del estudio, que además tiene que ver con lo siguiente. El apellido del estudio, en realidad, es un apellido sin mayor antigüedad. No tiene más de 2 o 3 generaciones. O sea, en contra de lo que uno puede pensar, Pérez del Castillo viene de generaciones en generaciones. Mi abuelo paterno, Daniel Pérez, era hijo de Evangelista Pérez y Josefina del Castillo. Evangelista Pérez fallece joven y Josefina del Castillo cría a Daniel y a sus 4 hermanos. Cuando Daniel Pérez, escribano Daniel Pérez, y a partir de ahí Daniel Pérez siempre se hizo llamar Daniel Pérez del Castillo. Reconociendo a la madre. Reconociendo a la madre. Cuando Daniel Pérez va a inscribir a sus hijos, o sea, a mi padre y sus hermanos, a Santiago, muchos de ellos fueron inscritos como Pérez incluso, que después rectificaron sus partidas, pero otros como del Castillo. Entonces, en definitiva, el apellido Pérez del Castillo es bastante nuevo en el tiempo y es el resultado, digamos, de un acto de amor de un hijo para con su madre, ¿no? Reconocimiento a su madre. Entonces, nos gusta esa historia porque nos hace recordar que lo que es el nombre de nuestra empresa tiene mucho que ver con los valores y al final también lo ato con lo que decíamos de Santiago, ¿no? Tiene mucho que ver con la forma de ser, con la forma de vivir en el trabajo. Y en definitiva ir a un lugar de trabajo donde te guste estar, que ese es el éxito, ¿no? Hacer lo que te guste en un lugar donde estás contento. Tremendo, tremendo. Bueno, hoy se suma Copac a acompañarnos en el programa y nos propone una pregunta para ustedes. En Copac se habla mucho de una banda de beneficios y entonces yo les pregunto, si tuvieran que armar su banda, su grupo, ¿qué 2 personas no podrían faltar? Y bueno, ¿Decimos una cada una? yo digo una más del día a día del estudio, sin perjuicio de que bueno, no sé en quién estarás pensando vos, pero Pía Ferrería, que es socia, gerente de administración del estudio, ataja todos los penales, nos banca la cabeza a los abogados, está en los detalles, es nuestra madre, se puede decir, en el día a día, con las preocupaciones y demás. Y sí, la querés siempre en tu equipo, sin duda, sin duda. Muy bien. Comparto. No, y también esto, lo que dice Gonzalo, da cuenta de la importancia que le damos a la gestión interna, ¿no? Y la otra persona tiene que ser Santiago. Después de todo lo que dijimos de Santiago. Santiago, bueno, bien. Pía y Santiago. Voy a ir redondeando con un par de preguntitas más.
porque ya se nos está yendo el tiempo. Me gusta esto que estábamos hablando de la inteligencia artificial y cómo crees que impacta o cómo creen que impacta en lo que es la formación de las generaciones venideras de abogados. Impacta de manera absoluta. Perdón. Cuando nosotros éramos recién recibidos o éramos paralegales, la forma de aprender era estudiar doctrina, jurisprudencia, para un abogado senior que te pedía y te involucraba en temas. Ahora lo que vemos es que los abogados seniors tienen la posibilidad de, con un equipo de juniors, decirle, mirá, este cliente, este tema, tengo que acordar de este desafío, les pido que estudien de esto, tal doctrina, tal jurisprudencia, a un informe, pros, contras, contingencias, oportunidades. Los juniors van, lo estudian, les lleva su tiempo, es normal, y obviamente el producto de gente con menos experiencia siempre es mejorable. Entonces después el señor tiene que trabajarlo y así, ¿no? Hoy con la inteligencia artificial, especialmente con las herramientas de inteligencia artificial que nosotros tenemos, estamos viendo que ese trabajo, esa interacción, un abogado senior lo resuelve directamente quizás en 1 hora y media. Y ahí es donde tienen un desafío muy grande las nuevas generaciones de ni que hablar que formarse ellos en inteligencia artificial, mucho más que sus seniors, para que el tiempo que les lleva al senior conseguir ese insumo, ellos lo puedan hacer antes, a pesar de el tiempo que le van a sacar por la explicación. Pero de la mano de eso tienen que encontrar otras formas de aportar valor. Es un desafío muy grande que lo vemos en el estudio y lo vemos en todas las actividades, en todos los sectores. Muy posiblemente la inteligencia artificial es verdad que va a generar más formas de trabajo, pero va a hacer que muchas de las formas de trabajo que nosotros hoy conocemos dejen de existir. No creo que eso suceda con los juniors, no, seguro que no de acá a un buen tiempo, pero sí que es un desafío muy grande. Y complementando eso, y también es un análisis que hemos hecho conversando largo y tendido sobre este tema. O sea, creo que el abogado tiene, además de la habilidad o de la potencialidad de dar un servicio, un consejo legal, un asesoramiento legal, tiene otras habilidades más hasta de contención, estratégicas, de planificación, que esas, por lo menos hasta ahora, se mantienen, y tenés que ser de carne y hueso y acompañar a veces un poco también en línea con lo que decíamos, o sea, ese acompañamiento más personal al cliente, creo que se refuerza y se valida mucho más ahora, independientemente de las diferencias o de los avances tecnológicos que están habiendo con esto de la inteligencia artificial. O sea que un poco lo que apuntamos todos los profesionales, y bueno, en el estudio se refuerza mucho esa idea, bueno, reforzar esas habilidades más de acompañamiento, gestión, estar arriba de los temas del cliente y demás. Buena cosa. Esperá, me queda una. Dale. Capaz que va por el mismo lado que lo que respondieron antes, pero ¿qué significa para ustedes dejar un legado? ¿Querés que arranco yo y vos rematás? Dale. A ver, nosotros, y un poco preparando la entrevista, comentábamos, o sea, es un poco peculiar, ¿no? Bueno, más en el caso de Matías, que es el primer apellido, yo por lo menos me escudo en el primero, pero estar todos los días dando una pelea y prestando servicios y poniendo las manos en el fuego por clientes y demás, con el nombre propio, ¿tá? Es un desafío y a su vez es una muy linda oportunidad, ¿tá? De poner muy en alto lo que para nosotros es súper importante, que bueno, son las tradiciones que hemos mamado desde chicos en nuestras casas. Los dos venimos de familias grandes, siempre las reuniones de primos que teníamos de antaño son súper recordadas y uno recuerda mucho cariño. Íbamos a la casa de los padres de Matías y nos juntamos todos y demás. Entonces hay como una sensación, por lo menos hablo por mí y entiendo que por él también, de decir, bueno, okay, hay que dar el extra, ¿tá? Porque en definitiva estamos además trabajando en un lugar que es una empresa
pero que lleva nuestro nombre. ¿Tá? Entonces yo creo que el legado va en justamente decir, bueno, que se asocie al estudio Pérez Castillo y Asociados con gente buena, excelente, prestando servicios, buenos profesionales y que al final del día los clientes digan, bueno, sí, me sentí respaldado toda vez que necesité de ellos. Y que después para los colegas también seamos una buena referencia. Creo que por ahí va un poco... No sé si te dejó algo más para decir. 100% de acuerdo. Suscribo. Muy bien. Bueno, con esto ha sido un placer conocer la historia. Se nos fue volando la hora. Mil gracias por este rato que nos compartieron y por su generosidad. Muchas gracias por la invitación, un placer y bueno, a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos el próximo domingo con mucho más Legado de Familia.